Hola estudiantes, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a nuestra primer clase de la Cátedra de Pedagogía. Tal como les propuse en la hoja de ruta, para iniciar tenemos una primera actividad donde ustedes un poco tienen que empezar a jugar con unas claves que les dejé en un Jamboard, que es una especie de pizarra virtual con distintas claves para que jueguen, ¿sí? Tiendan puentes, asocien, a ver qué vínculos pueden encontrar entre estas claves, ya sean imágenes, sean citas o el video de física cuántica que tienen para ver. La idea de esta clase es poder concluir y hacer una síntesis entre muchas de estas claves que aparecen ahí y a su vez, bueno, con el abordaje del material teórico que les dejo para leer en relación a esta clase, van a poder ir viendo cómo hay puentes posibles para atender entre las distintas postulaciones o claves que aparecen en ese Jamboard. Pero también les dejé una foto sobre un pasacalle. ¿La vieron? Esa que dice, no sos vos, es tu marco teórico. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir el pasacalle con esa frase? No sos vos, es tu marco teórico. ¿Qué piensan de eso? Bueno, puntualmente, ese es el objeto central que nos reúne para esta clase, poder pensar el marco teórico, qué es un marco teórico y puntualmente qué es o cuál es el marco teórico que proponemos para pensar los contenidos de esta cátedra. Como decíamos en la presentación, en nuestro encuentro anterior, yo les mencionaba que la pedagogía puede ser pensada como una disciplina que tiene por objetivo, pensar la educación. El marco teórico nos va a permitir pensar sobre ese pensar la educación. Es algo netamente metacognitivo, porque estamos pensando sobre el pensamiento. Estamos pensando sobre cómo se formula ese tipo de pensar en su singularidad, en aquello que lo hace particular. Entonces podemos pensar un marco teórico como un soporte, tomemos la palabra marco, como soporte, como enmarcamiento, como plataforma o como forma para pensar bajo ciertos criterios. También a mí me gusta pensar o proponer la imagen para el marco teórico como unos anteojos, ¿sí? Mi marco teórico en este caso, en este momento lo podemos pensar como estos anteojos que acabo de ponerme. ¿Qué es lo que sucede con el anteojo? Para llevarlo al campo y a una asociación posible con el marco teórico. Fíjense qué interesante la palabra anteojo, como si estuviera antes que el ojo, pero en realidad el lente está después del ojo, no es anterior. Pero lo que ocurre es que entre la distancia del ojo y el lente se produce una fusión entre las ambas visiones y lo que permite a mi ojo ver a través del lente para que la calidad de mi visión sea un tipo de calidad de mi visión, ¿sí? Direccionada bajo una cierta intención. Entonces, el anteojo es como este formato a través del cual vamos a pensar ciertos criterios. ¿Y cuál es el formato? Bueno, el formato que yo les propongo es tratar de pensar en términos de complejidad y tratar de pensar también en términos de incertidumbre, de cómo entra esa incertidumbre a jugar dentro del plano de la complejidad. Retomando la visión, cuando nosotros vemos un objeto,
no solamente estamos viendo un objeto en sí como una realidad dada del exterior, sino que estamos dividiéndolo inconscientemente, pero esto es un proceso respectivo a la cognición y a la creación de noxias y de praxias, que son como los pasos previos a las funciones cerebrales superiores, como por ejemplo el pensamiento o la inteligencia, ¿sí? Lo que hacemos en ese caso es fusionar estas dos partes, logrando un cierto nivel de abstracción respecto de la realidad que nos rodea, pero un bebé cuando nace no tiene la capacidad de reconocer una mesa por una mesa, una silla por una silla, un juguete por un juguete. ¿Sí? Son significados y significantes que se van a ir construyendo con el tiempo. Son construcciones de sentido que se logran a través de una maduración y una profundización en la calidad del pensamiento. Es algo que se construye, el sentido de las cosas no está dado, es una construcción. Es una construcción que a su vez entra en un plano de lo complejo porque intervienen en esa construcción un montón de variables. En principio, las variables sensitivas que tienen que ver con nuestra capacidad de percepción, con la visión, con el tacto, con el gusto, con la capacidad de oler. En el caso puntualmente de la cultura occidental, hacemos mucho hincapié en la visión como una vía aferente, sensitiva, donde tenemos mayor preeminencia, mayor predilección, por decirlo de alguna manera. Que también es algo cultural, por eso remarco que se puede pensar así en cuanto a la cultura occidental. Pero bueno, para esta construcción de sentido no solamente entra la vía de lo sensitivo, la vía en la que ingresa información sensitiva, sino también empiezan a jugar variables emocionales, empiezan a jugar variables psicológicas, estructuraciones psíquicas, juegan variables culturales, aquellos que está bien o mal visto, por ejemplo, aquello que puede verse y aquello que no puede verse, aquello de lo que podemos hablar y aquello de lo que no. Está enmarcada en un cierto rango o límite etnográfico que nos va a generar una construcción de sentido particular, singular, como pensábamos en este pensar anterior, en este pensar la educación que les decía en un principio. Bien, entonces, esto es lo que lo hace a esta construcción de sentido, a esta capacidad de pensar como algo complejo, y es una realidad que, bueno, estando en la carrera que nos convoca, que es la psicopedagogía, y bueno, estando atentos también a lo que implica pensar los aprendizajes, que es un interjuego de una complejidad muy grande que toma distintas dimensiones y distintas variables para poder atender al sujeto y para poder atender a nuestro objeto de conocimiento, que son los aprendizajes, de la manera más integral posible, ¿sí? Para tratar de no dejar cuestiones por fuera. Entonces, estas variables que hacen a la creación de sentido y al conocer como un fenómeno complejo, también es complejo porque hay que pensarlo en el diálogo que tienen estas distintas variables, en cómo se interrelacionan, para que de eso pueda generarse posiblemente, porque no siempre es posible, un pensamiento complejo implica también muchas veces dudar y no obtener respuestas concretas, no poder obtener certezas. Entonces lo que ocurre entre esas variables es que están en constante comunicación. Es una relación dialógica, y las relaciones dialógicas, cuando uno entra en diálogo con otro, ¿sí?, lo que se produce es un intercambio, y en ese intercambio los interlocutores se van modificando,
¿sí? Hay una dinámica, hay un movimiento en esta relación dialógica, que a su vez es un movimiento que implica tensión. ¿Y por qué tensión? Porque el espacio de la construcción de sentido es un espacio que genera tensión, porque es un espacio político, y cuando hablamos de político hablamos de que hay una disputa de intereses. Por lo general los intereses son diversos y en una sociedad como en la que estamos, donde mayormente no nos asentamos sobre la base del cooperativismo y de tratar de tener relaciones horizontales, sino más bien jerárquicas, donde uno gane en una balanza o en un juego de fuerza sobre el otro, bueno, esto implica un tensionamiento, ¿sí?, sobre la construcción de sentido. Porque no da lo mismo que a Facundo Castro o a Santiago Maldonado los hayan encontrado y hayan probado que hubo un suicidio o sucedió un accidente con estas personas. No da lo mismo que pensar que la policía, en democracia, los desapareció, que posiblemente hayan sido torturados y asesinados en democracia, con todo lo que eso implica después de lo que conocemos que sucedió durante la última dictadura militar. Esa construcción de sentido no da lo mismo. Entonces, por esto la construcción de sentido es un lugar de tensión, es un lugar de puja. Porque luego, como se relate el hecho, va a cambiar la configuración del sentido, la configuración de la realidad de ese hecho. ¿Por qué sucedió lo que sucedió? ¿Para qué? ¿Con qué fines? ¿A quién responde? ¿A quién favorece? ¿A quién no? Hay un montón de preguntas que podemos hacernos en relación a esto. Entonces, volviendo a nuestro marco teórico y a la capacidad de pensar en la complejidad. Pensar en la complejidad implica tender puentes entre las distintas particularidades, entre las distintas ramificaciones que hacen a la construcción de una realidad como una realidad compleja, que hacen a la construcción de sentido como una construcción de sentido compleja. Algo que sucede en las escuelas, que es muy difícil de articular, son los conocimientos y cómo nosotros estudiamos de manera parcializada, de manera especializada o segmentada ciertos criterios. Por ejemplo, en una materia estudiamos biología, en otra materia estudiamos geografía, en otra lengua y literatura, en otra matemáticas. Cuando en la realidad, en el campo de lo experiencial, todo eso, todos esos contenidos están mezclados en un conjunto complejo, ¿sí? Una de las imágenes del Jamboard es, por ejemplo, una telaraña, en donde lo que les quiero transmitir es la capacidad de pensar y de ver una red, ¿sí?, de ver esto micro que serían, o las particularidades que serían la matemática, la geografía, la biología, tratar de verlas en un escenario de lo macro como una posible realidad o una experiencia de la realidad, que podemos pensarla en sus múltiples factores como algo complejo. Entonces la complejidad y el pensamiento complejo sería esa capacidad de tender puentes entre conocimientos que parecen lejanos, entre pensamientos incluso que parecen lejanos. Para tender un puente, por ejemplo, podemos hacer una pregunta que una desde una posición hasta la otra. Tender puentes sería como encontrar lugares comunes
o posibilitar lugares comunes para poder entender un poco más allá de con el nivel de simplificación que entendemos y con el que nos manejamos de manera automática, porque la realidad es que nuestros recursos cognitivos son limitados y no podemos estar pensando complejamente todo el tiempo, porque nuestro cerebro no puede hacerlo. Si nos remitimos a la neurofisiología puntualmente, ¿no? Esto es algo que en neurociencia se maneja ese criterio, que los recursos cognitivos son limitados y la capacidad para pensar y para producir creativamente pensamientos complejos es limitada. Entonces necesitamos un tiempo también donde automaticemos ciertas tareas. Pero cuando pensamos en criterios tales como la educación, ¿por qué educamos? ¿Para qué educamos? ¿Para qué sirve la educación? ¿Para qué sirve la escuela? ¿Es lo mismo escuela que educación? Bueno, yo los quiero invitar a que podamos traer este tipo de pensamiento a nuestro encuentro, ¿sí? A poder tratar de pensar de manera compleja, donde posiblemente incluso podemos tratar de tomar las distintas respuestas que ustedes pueden ofrecer a estas preguntas. ¿Para qué educamos? ¿Por qué es lo mismo escuela que educación? ¿Por qué si la escuela es tan buena es obligatoria? Nos preguntó una vez un profesor en la universidad, que fue una pregunta que se quedó como tatuada en mi mente de la impresión de realidad que tiene esa pregunta. Entre las distintas respuestas que ustedes puedan dar a esto, podemos tratar de tender puentes y de ver la complejidad y de ver qué factores intervienen para que uno responda lo que responde. Por eso les preguntaba en el encuentro anterior, ¿qué imágenes se les vienen a la mente cuando hablamos de educación? Porque está directamente relacionado con este filtro o con esta variable puntual de la emocionalidad. ¿Cómo nos atravesó emocionalmente la educación? ¿La pensamos desde la educación en familia o lo pensamos desde la educación en la escuela? ¿Cuál es la primera imagen que se nos viene a la mente? ¿Sí? Y entre estas variables, tratar de conectar y tratar de sacar una síntesis, si es que se puede. A veces una síntesis es una pregunta nueva, una pregunta co-creada entre todos, nueva, que nos permita seguir en esta tarea de profundizar y de deconstruir, en el sentido de poder ver ese muro de ladrillos que pusimos uno arriba del otro tan prolijamente porque sabíamos que 2 más 2 es 4, y 4 más 2 son 6, y 6 más 2 son 8, y así vamos poniendo, ¿sí?, ladrillo sobre ladrillo, quizás sin tener previamente una construcción de número hecha, por ejemplo, que refiere a una formación de un pensamiento lógico-matemático sumamente complejo, pero que lo importante era saber cuánto daba 2 más 2. Y ahí puede aparecer la memoria, no el procesamiento de datos para lograr una nueva síntesis. Entonces tenemos distintas variables y distintas perspectivas para acercarnos a ese muro, ¿sí?, que construimos, pero la que yo les propongo puntualmente es esto que les decía en la presentación, de ir animándonos a sacar, ¿sí?, esos ladrillos y pudiera ir viendo cómo los construimos, sobre qué bases nos asentamos, para pensar, antes de levantar ese muro, o eso que vayamos a construir juntos, llamémoslo muro, llamémoslo como quieran llamarlo, esta construcción de la noción de pedagogía que estamos por empezar a compartir y a tratar de crear juntos, partiendo de esa necesaria deconstrucción que puede estar dada a través de distintas preguntas, distintos materiales bibliográficos que nos van a ir ayudando, sobre los que nos asentemos y nos basemos para pensar ciertos criterios.
Pero en fin, la propuesta es esta, es poder pensar en complejidad, en términos de complejidad. Y también poder introducir en esa complejidad la incertidumbre, que la incertidumbre la vamos a pensar desde el epistemólogo y biólogo chileno Humberto Maturana, ¿sí? Cuando me refería a este pensamiento en complejidad, hablo puntualmente de la bibliografía que ofrece Edgar Morin, que es un filósofo y sociólogo francés. Se llama el capítulo que vamos a estudiar, Epistemología de la complejidad, y para hablar un poco de la incertidumbre, traigo ahora al encuentro a Humberto Maturana, ya más nuestro, latinoamericano, que él, al ser biólogo, lo que nos ofrece en este primer capítulo de su libro, que se llama Conocer el conocer, lo que nos ofrece es distintas experiencias sensitivas que tienen que ver con la visión. Ustedes van a encontrar en el PDF como ciertos ejercicios visuales para hacer, donde se da cuenta de que desde cómo estamos conformados biológicamente para ver, tenemos puntos ciegos. Hay cosas que no podemos ver. Cuando damos por sentado, al ser la visión un ejercicio continuo, damos por sentado de que podemos verlo todo, al menos lo que entra dentro de nuestro rango, ¿no?, de visión. Pero no, tenemos puntos ciegos. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, hay otro experimento también donde podemos darnos cuenta que los objetos no tienen un color dado per se, sino que la escala cromática dentro de la que vemos también está condicionada por ciertas luces que nos atraviesan en el momento o en el campo visual donde nosotros estamos viendo. Entonces, aquello que creímos que era algo dado del objeto, como por ejemplo su color, bueno, parece que no es tan dado, que hay un grado de subjetividad propia, donde aparece el sujeto, aparezco yo, dentro de mi matriz biológica, que va a ver de cierta manera el color de un objeto, ¿sí? Entonces, Maturana lo que habla es de un cierto hábito que tenemos de caer en la tentación. Él va a hacer un paso como por 4 tentaciones en relación al conocimiento, que nosotros tenemos la tentación de caer en la certidumbre, en el sentido de certeza, de que esta manzana es de color rojo y es de color rojo, y es algo que está dado en el objeto manzana, cuando no es tan así. Por ejemplo, Maturana nos dice que no vemos el espacio del mundo, sino que vivimos nuestro campo visual. ¿Sí? No vemos los colores del mundo, sino vivimos nuestro campo cromático. Entonces, en esta interrelación entre el ser, yo, en este caso, ustedes, el hacer, nuestro hacer, y el conocer, hay una tríada que está interrelacionándose y que genera un cierto tipo de conocer, ¿sí? ¿Cómo es conocer el conocer? Desde las bases biológicas, llevándolas hasta un punto de reflexión y profundidad que van más allá de la biología, en el caso de lo que nos propone Maturana. Entonces, en este sentido, nos propone dudar de lo evidente, dudar de aquello que creemos como una certeza. Y ahí empieza a inmiscuirse la incertidumbre como algo que es parte de la realidad, que tal como aparece en los puntos ciegos, hay una cierta negativa de poder asumir que existen como si fueran huecos
en la realidad distintos puntos ciegos, porque necesitamos de esta continuidad, o como les decía antes, necesitamos de cierta automatización para poder continuar, ¿sí? Sin demasiadas preocupaciones, sin demasiada actividad cognitiva. Pero bueno, parte de esta materia es utilizar estos marcos también para motivarlos, para pensar que podemos pensar juntos y pensar de manera creativa, que podemos encontrar distintas cosas, que va a ser finalmente una creación nuestra, más allá de la bibliografía y de la propuesta estrictamente que trae esta cátedra. Es una creación subjetiva aquello que podamos hacer este cuatrimestre con la materia pedagogía, en donde ustedes son parte y son partícipes directamente de lo que podamos construir. Así que bienvenidos otra vez, y estos son los lineamientos para nuestro marco teórico.